Bueno, chicos, vamos a ver una herramienta matemática muy importante para la resolución de circuitos en corriente alterna, ¿sí? Y que es el sistema de números complejos. ¿Ok? Esta clase es un poco matemática, la voy a hacer muy simple, ¿sí? Para que no sea tan pesada, la voy a hacer más técnica que demostrativa. Pero números complejos son aquellos números, obviamente, que no pertenecen al campo de los números reales. O sea, ustedes han venido trabajando siempre con números reales, ¿sí? Los reales son números enteros, o números naturales, o números racionales, o irracionales, ¿sí? Son todos reales. O sea, que existen en el dominio, ¿sí? De las funciones de los números reales. Ahora, obviamente, no pertenece a los números reales, sino que pertenece al campo complejo. No quiere decir que estos números no existan, ¿sí? Porque a veces uno o los libros confunden y dicen que los números complejos no existen, en realidad, por eso son imaginables. No, nada más alejado de la realidad. No existen en el campo de los números reales, ¿sí? Pero es un número que existe en el dominio imaginario, ¿sí? Ok. Entonces, ¿para qué se utilizan números complejos? Se utilizan en corriente alterna porque da información, este número, los números complejos, dan información acerca de la fase o el ángulo que hay entre las tensiones y las corrientes en corriente alterna. O sea, vieron que nosotros venimos viendo que la fase, que es el ángulo entre la tensión y la corriente, o entre dos corrientes. Vimos en un inductor que la corriente atrasa respecto a la tensión en 90, en un capacitor que la corriente adelanta 90 grados de la tensión. Bueno, permitir con números complejos va a arrojar todos esos resultados, ¿sí? Va a permitir saber por qué son 90 grados, ya sean atrás o en adelante. Ese ángulo phi va a ser mandatorio para calcular lo que es el tema de potencias, que son, hay tres: potencia activa, potencia reactiva y potencias aparentes, que ya lo vamos a ver. Y el coseno de ese ángulo va a poder determinar lo que es el factor de potencia, que es el coseno de ese ángulo. Por ejemplo, si ese ángulo es 30, el coseno de 30 grados, el número que dé, es el factor de potencia. Y a su vez, el número complejo va a permitir resolver los circuitos utilizando fasores, que es el otro tema a ver. Vamos a ver si llegamos en este año con este tema de la virtualidad, es medio complicado. Pero bueno, llegaremos hasta donde llegaremos. Bueno, entonces, ¿dónde surge el tema del número complejo? Ustedes están acostumbrados en matemática, por ejemplo, si ustedes tienen que x al cuadrado igual a 4 y quieren saber cuánto vale x, hay dos resultados, ¿no? 2 y menos 2. ¿Por qué? Porque el resultado es aquel número tal que elevado a la 2 me da 4. 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es 4. Por lo tanto, esto admite dos resultados, 2 y menos 2. ¿Sí? Ustedes le habrán dicho que como x cuadrado es igual a 4, ¿sí? X, entonces, la operación inversa a la potencia es la raíz. ¿Ok? La raíz cuadrada se define, o la raíz cuadrada se define como aquel número entero positivo. O sea, la raíz cuadrada está definida para cuando este número es, como dice acá, número real y positivo. ¿Sí? La raíz de 4, la raíz de 9, la raíz de 10, la raíz de 0, lo que sea. Pero la raíz, definida matemáticamente, es aplicada sobre un número entero y positivo, sobre un número real y positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo x cuadrado igual a menos 4? Muchos dicen, bueno, x entonces es la raíz de menos 4. Bueno, esto está mal. Esto, que por ahí ven muchos, en muchos matemáticos, inclusive profesores, y en muchos libros, esto está mal. ¿Por qué? Porque no podemos aplicarle la raíz cuadrada a un número negativo, porque por definición
la raíz se aplica sobre un número real positivo y este número es real, pero es negativo. O sea, que está mal hecho eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para solucionar? Obviamente no existe ningún número que elevado 2 veces me dé -4. Porque si el número es positivo, te da más por más, te da positivo, y esto es negativo. Si es menos por más, te da menos, con lo cual los números no son iguales. Menos A por más A, ¿sí? No te va a dar, te va a dar menos, pero no te va a dar el A, ¿sí? Porque son distintos. O el número es negativo o es positivo. No puede ser parte negativa y parte positiva. No sé si me explico. Por ejemplo, supónganse que ustedes dicen, es 2. Sí, ok. O es -2. O hago -2 por -2, que da 4, o hago 2 por 2, que da 4. Pero nunca te va a dar -4. Entonces hay alguien que se le ocurrió indicar como I o J, lo mismo en el libro, vas a ver las actividades que van a ver que el I también es llamado J, se usa el I. Está, que J cuadrado definió como J cuadrado es igual a -1. Diciendo que ese J es un número complejo, no real. O sea, existe un número J, que no sé cuál es, que es perteneciente al campo de los números imaginarios, tal que elevado al cuadrado me da -1. Lo definió. ¿Está? Lo definió matemáticamente al I o al J. O sea, I cuadrado podría haber puesto igual a -1. Ya le digo, I en los libros se utiliza también como J. Entonces, ¿qué pasa? El X al cuadrado menos 4 yo lo podría escribir como 4 por -1. Entonces podría ponerlo como 4 por J cuadrado, haciendo esto. Ahí sí podría aplicar la raíz cuadrada sobre un número positivo y la raíz sobre otro número positivo, en principio elevado al cuadrado. Entonces esto me va a dar, la raíz de 4 es 2, y la raíz cuadrada de j al cuadrado, esto se cancela, me va a dar j. Por lo tanto, el resultado de la raíz cuadrada de 4 puede ser más o menos 2. Y esto va a dar j. Por lo tanto, yo tengo como 2j o menos 2j. Esto me está diciendo que el resultado, las raíces son complejas, es decir, raíces imaginarias. 2j y menos 2j. Bueno, vamos a ver cómo se aplica esto. ¿Está? El número complejo, entonces, lo vamos a graficar, se puede graficar, en donde se utiliza el eje X como la parte real del número. Porque un número imaginario está formado por dos partes. Una parte real y una parte imaginaria. O sea, o puede ser parte imaginaria 0, o puede ser parte real directamente, o parte real 0 y parte imaginaria distinta de 0. Entonces tienen, por ejemplo, el eje X, que se usa como parte real, y el eje Y como imaginario. Entonces supónganse un número en el plano complejo, que es el que está acá, proyecto y tiene una parte real que es A y una parte imaginaria B. ¿Cómo lo escribo en forma binómica? Como A más JB. Por ejemplo, fíjense, vamos a suponer este complejo. Tiene parte real 2 y parte imaginaria -4. ¿Cómo lo escribo? Como 2 menos 4J. Siempre le agrego el J porque es el eje imaginario. Como es negativo es menos 4J. ¿Sí? Y fíjate que está en rojo, ¿cómo lo escribo? Como parte real menos 3 y parte imaginaria positiva más 2J. Eso se llama forma binómica de expresar un número complejo. Supóngase, vamos a poner otro color, que acá tuviera otro, directamente acá, ¿sí? Y esto fuera 7. ¿Cómo expreso el complejo este? Bueno, tiene parte real de 0, ¿sí? Parte imaginaria positiva que es 7J. Es decir, que ese complejo tiene solo parte imaginaria y es 7J. ¿Ok? O podría poner, supónganse, vamos a ver otro color, acá. ¿Sí? Vamos a suponer que esto sea
menos 6. ¿Cómo expreso ese complejo amarillo? Bueno, parte real menos 6, parte no tiene, o sea que es 0J. O sea que directamente es menos 6. ¿Sí? Muy bien. Y así pueden tener ustedes las combinaciones que quieran. Ahora, hay una definición que es un complejo conjugado. ¿Qué es el complejo conjugado o hallar el conjugado de un complejo? Es cambiar la parte imaginaria, el signo nada más. Por ejemplo, fíjense, este que era menos 3 más 2J. ¿Cuál es el conjugado de este? Ahí, vamos a ponerlo en rojo. ¿Cuál es el conjugado de menos 3 más 2J? Es menos 3, esto no cambia, la parte real es la misma. Y fíjense que cambia de más a menos. Esta es la parte imaginaria, cambia el signo. Menos 3 menos 2J. O sea que estaría, fíjense, menos 3 menos 2J, menos 2 estaría acá. Y parte real igual. Si yo lo quisiera graficar, fíjense, esto sería acá. Acá tendría el complejo conjugado menos 3 menos 2J. Acá tengo el 2, el menos 3 más 2J y su conjugado menos 3 menos 2J. Solo cambiándole el signo a la parte imaginaria. El azul, supónganse, el conjugado del azul. Se le cambia el número, el signo a la parte imaginaria, que es menos 4, pasa a más 4. Por lo tanto va a ser 2, 4J. Estará por acá, supónganse. El complejo, el otro, conjugado. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que hace a la forma binómica. Vamos a ver ahora la forma polar. O sea, la forma binómica, vamos a suponer un ejemplo, 2 y menos 2, era 2 menos 2J. Ahora, ¿qué pasa? Ese complejo, a su vez, yo lo puedo escribir, otra forma es expresar la distancia que hay desde el origen al punto, que lo llamo módulo, y al ángulo que hay, si acá es 0 grados, ¿sí? ¿Sí? El ángulo que hay entre el eje X y, digamos, el vector de distancia. Este ángulo, o también a este ángulo, ¿sí? También es lo mismo. Puedo expresar el complejo con este ángulo como negativo, ¿sí? Negativo, o este ángulo como positivo. Porque ya lo vimos en clases anteriores, cuando vimos radianes y vimos ángulos positivos son en este sentido y ángulos negativos son en este sentido. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, un ángulo de más 90 es lo mismo que un ángulo de menos 270. ¿Sí? O un ángulo de 180 es lo mismo que menos 180. O un ángulo de 0 es lo mismo que un ángulo de 360. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago para expresar este complejo? En un ángulo, en un módulo que es distancia del origen al punto y el ángulo. Bueno, aplico Pitágoras. El módulo, o sea, esta distancia, ¿cómo lo saco? Como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más siempre, la parte imaginaria al cuadrado. O sea que esto me quedaría la raíz de 2 al cuadrado, que es 4, más menos 2 al cuadrado, que también es 4, 8. O sea que la distancia entre este punto y este es raíz de 8. ¿Y el ángulo cómo lo saco? Como el arco tangente, o tangente a la menos 1, de parte imaginaria sobre parte real. O sea, es tangente a la menos 1 de menos 2 sobre 2. Esto da tangente a la menos 1 de 1. Entonces, si yo uso la calculadora y pongo tangente a la menos 1 de menos 1, me da menos 45. O sea que este ángulo es 45 negativos. ¿Sí? O podría expresarlo como, también, fíjense, si yo expreso con la parte positiva, si estos son 45, acá hay 45 más, o sea que acá hay 270 más 45. Sería el ángulo positivo. O lo que es lo mismo, 360 menos 45. Son 315. Es otra forma también de expresar el número complejo. O lo expreso
con 315 grados, que es todo esto, o lo expreso con menos 45, que es esto. ¿Ok? Esto se llama notación polar. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que esto sea menos 3 y menos 5, ¿no? La binómica sería menos 3 menos J5. O sea, sería la binómica sería menos 3 menos J5. Esta es la binómica. Yo lo quiero expresar en polar. Tengo que calcular esta distancia y este ángulo o este. Bueno, entonces, ¿cómo calculo la distancia? Como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz de 34. ¿Y el ángulo cómo lo expreso? Como la tangente de la menos 1 o arco tangente de quién? De menos 5, que es la parte imaginaria, sobre la real, menos 3. Me da 59. ¿Está? Menos 59. Pero, ¿qué pasa? Acá hay algo mal acá. Si lo hago con la... hay algo mal. ¿Dónde están los 59? Porque acá se ve claramente que esto ya es menos 90. Esto ya es menos 90. ¿Sí? Esto es menos 90. Menos 59, ¿dónde está? Estaría por acá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es un problema de las calculadoras, que es una de las cosas que vimos en el video también. El tema de la calculadora. La calculadora no te tira exactamente, tiene determinados errores con los cuadrantes. Por eso la calculadora no funciona en estos casos. Hay que ver, hay que dibujarlo, es decir, el complejo para darse cuenta. Lo que en realidad te está dando la calculadora es este ángulo que está acá, el complementario. Te está dando 59. O sea, si yo proyecto esto, lo proyecto hacia el primer cuadrante, te está dando este ángulo, 59. Sabiendo eso, que te da 59, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es el ángulo real? Sería 59 de acá, y tengo que sumar acá, hay 180 más. ¿Sí? 180 más. Con lo cual, me da 239 grados. O, lo que es lo mismo, el ángulo para allá, ¿sí? Es menos 121. ¿Sí? Menos 121. Es las dos formas de expresarlo. O 239 o menos 121. Así que, ojo con eso. Ustedes cada vez que pasen de binómica, de forma binómica a polar, siempre dibújenlo. Fíjense que da que este cálculo que le da la calculadora sea coherente con el dibujo del complejo. Acá se dan cuenta que menos 59 no puede ser. Que en realidad te está dando este ángulo, que es la proyección. ¿Sí? Entonces, 59 de acá y más 180, que es este ángulo, te da el ángulo completo. Y si hacemos 360 menos ese ángulo, te da 100. Porque 360 menos 239 te da 121 grados. Bueno, muy bien. Y la forma exponencial de Euler, que la vamos a ver, pero para que lo sepan, es expresar el número complejo usando el número E. ¿Sí? Entonces, un complejo de 4 ángulo 30 se expresa como 4 por E a la J30 y uno de 7 menos 40, 7 por E a la menos J40. Esto se llama forma exponencial, que es la que va a demostrar el uso de ¿qué? De fasores. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo hago entonces para pasar de binómica a polar? Si yo en la forma binómica, a polar, el módulo, o sea, la distancia esa, la calculan como la raíz cuadrada por Pitágoras. ¿Sí? Y el ángulo, la tangente a la menos parte imaginaria sobre A. Y acá, ojo, vamos a ponerla acá, ojo con la calculadora. Acá van a tener que verificar. Ojo, calculadora. ¿Ok? Ahora, si ustedes tienen de binómica, la quieren pasar a polar, a binómica,
Fíjense que la parte A, ¿cómo la calculan? Como el módulo por el coseno del ángulo. Y la parte B la calculan como el módulo por el seno del ángulo. Utilizan la calculadora y permiten pasar de la forma polar a la binómica. Vamos a ver las operaciones, cómo se suma y se resta. Si ustedes tienen, por ejemplo, un complejo que es A más JB y le quiero restar uno que es C más JD, ustedes no pueden sumar peras con manzanas. Ustedes pueden sumar o restar lo que es partes reales con partes reales y partes imaginarias con partes imaginarias. Por ejemplo, ustedes pueden hacer A menos C, esto va a dar la parte real del resultado. No pueden hacer A más D, porque el D tiene el J, de la distinta manera, de igual manera no pueden hacer B menos C, JB menos C, porque este tiene J. Entonces pueden restar A menos C y después JB menos JD. Entonces B menos D, factor común de J. Y esto te va a dar la parte imaginaria. ¿Ok? Y para hacer el producto, por ejemplo, A más JB multiplicado por C más JD, se utiliza distributiva, o sea, este por este, y bueno, y le va a dar A por C, bueno, este está mal, le puse A por C, acá, puse mal, A por C, es este término, A por C, más J de A, que es este por este, J de A más, a ver, espera, más J de A, ¿dónde está? J este, más J, me confundí, ahí está, ahí está, ahí está. J, ahí está, perdón, ahí está. Más J de A, que es este, J de A, JD, lo mismo. Después JBC, que es este, es negativo porque menos JB más JBC, más JBC porque JB por C, más JBC. Y después tiene JB, entonces esto da B por D, pero J por J, ¿qué es? J cuadrado. Y recuerden que J cuadrado es menos 1. ¿Ok? Pues le hago un ejemplo. Y después las divisiones, cuando se divide en binómica, siempre hay que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Acuérdense que el conjugado era cambiarle el signo a la parte imaginaria. Entonces, como el denominador es C más JD, el conjugado es C menos JD, multiplico arriba y abajo por lo mismo. Ustedes, y acá tienen que aplicar distributiva abajo, distributiva arriba y ver lo que le queda. Bueno, en el libro tienen ejemplos, o sea, en el manual que yo les dejé el primer día de clases, y en la actividad ahí tienen la página que pueden leer esto para ver cómo se resuelve. Yo les estoy dando las básicas de cómo se suma, resta, multiplica y divide. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer 3 más J10, pónganse, menos 1 menos J2, acá tendría una suma, una resta. Fíjense que el resultado sería 3 menos 1, 2. Y J10, que está acá, menos J2, o sea, 10 manzanas menos 2 manzanas, 8 manzanas. Más 8, J. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo hecho de lo de arriba. Ahora, supónganse que yo quiero hacer 2 más J2 multiplicado todo por 1 menos J3. ¿Cómo? Bueno, 2 por 1, 2, distributiva. 2 por menos J3, 3 por 2, 6, sería J6, menos J6. Ahora, 2J por 1, 2J, sería más 2J. Y después sería más 2J por menos J3, más por menos, menos.
2 por 3, 6. Y j cuadrado, que esto se va a transformar en menos 1. Entonces esto se va a transformar en 2 menos 6j más 2j son menos 4j, o menos j4, ustedes quieran llamarla. Y tengo j cuadrado menos 1 por menos 6 más 6. O sea que el resultado es 6 más 2, 8, menos 4j. Bueno, ahí tienen hecho un ejemplo del segundo. Y el tercero, ¿sí? Vamos a ver si yo lo puedo sumar. Una hoja. Si yo les digo, por ejemplo, hacer 1 más 3j sobre 2 menos 2j, acá voy a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Como esto es 2 menos 2j, el conjugado es 2 más 2j arriba y 2 más 2, lo mismo. Cuando ustedes multipliquen ahora, vamos a multiplicar lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Cuando hagan esto, te va a quedar 2 por 2, bueno, fíjese, 4. Después, 2 por 2j, 4j. Pero después cuando hagan menos 2j por 2, menos 4j, que se le va a ir, se le va a cancelar. Y cuando le hagan menos 2j por más 2j, le va a dar 4j cuadrado menos 1, ¿sí? Con menos más. A ver, vamos a hacer. 2 por 2, 4. 2 por 2j sería más 4j. ¿Sí? Después está menos 2j por 2, menos 4j. ¿Ven que se va? Menos 4j. Se van. Más 4 manzanas, menos 4 manzanas se van. Y menos 2j por más 2j tienen más. O en realidad tienen 2 por 2, 4. ¿Sí? 4. Menos por más, menos. Pero j cuadrado menos 1, o sea que te queda más 4. Y este se va. Y te queda abajo, te va a quedar 8. O sea que en definitiva, cada vez que hagan esto, ¿sí? Esto es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? A menos B por A más B, ¿qué les daba? Acuérdense. Bueno, les da 8. O sea que es esto al cuadrado más esto al cuadrado. A ver si mal no digo, A menos B por A más B es cuadrado más AB menos AB menos B cuadrado. Está bien, es una diferencia de cuadrados, lo que está abajo. Muy bien. Ahora, arriba, bueno, acá tienen que hacer, chicos, esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Y le va a quedar un número, qué sé yo, lo que sea, algo más j algo sobre 8. ¿Sí? Dividen cada parte por 8 y ya tienen el resultado. No lo quiero hacer acá para no extender. Bueno. En polar es fácil. ¿Qué pasa si yo ahora tengo dos números en polar y los quiero sumar o los quiero restar? Bueno, es fácil. No se puede hacer directamente esto, no se puede. Tiene que pasar esto binómico y después sumar o restar como ya vimos. ¿Sí? Ahora, si me piden dividir complejos, es fácil. ¿Está? Porque si están en polar, la división es la división de los módulos y el ángulo es la resta de los ángulos. O sea, pues si ustedes tienen, por ejemplo, 5, el 5 ángulo 10, 5 ángulo 20. ¿Será posible, che? A ver. 5 ángulo 20 sobre o 15, dividido 3, ángulo 10,
El resultado es la división de los módulos, 15 sobre 3, 5. Y el ángulo es la resta, 20 menos 10, 10. Es muy fácil. Si después ustedes quieren pasar esto a binómica, fácil. 5 por coseno de 10 es la parte real y 5 por el seno de 10 es la parte imaginaria. Y cuando quieren multiplicar, es el producto de los módulos y suma de los ángulos. Entonces, si fuera, por ejemplo, 15 ángulo 20 por, vamos a hacer por 3 ángulo 10, sería 15 por 3, que sería 15 por 3, que sería 45, y el ángulo sería la suma, 20 más 10, 30. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado con lo que es números complejos, básicamente. Y en la guía tiene para hacer ejercicio de productos, de suma, resta, multiplicación y división. Listo, hasta acá hemos llegado.